Dímelo, mi gente, aquí estamos en un día más, en otro episodio más. Mi gente, hoy les traigo un tema que surgió leyendo la Biblia. Estaba leyendo la Biblia y dije, caramba, ¿por qué no hablar de esto? ¿Por qué no hablar de una pregunta, de algo que ha perseguido a la humanidad desde el principio de los tiempos? Y vamos a empezar teniendo clara una cosa, mi gente. Cuando uno lee todo tipo de textos antiguos, ya sea el budismo, el Corán, etcétera, y la Biblia también, y las tablillas de arcilla de Sumeria y Acadia y Egipto también, pues uno se da cuenta que estos textos tienen múltiples formas de interpretarse. Porque a lo mejor lo que tú lees en un jeroglífico o en una página tiene múltiples significados. Ahora, ese no es el punto de este episodio. El punto de este episodio es algo en lo que coinciden todos estos textos. Y es en cómo un ser humano puede alcanzar la mejor versión que un ser humano puede ser. Y ¿por qué ese proceso nos da tanto miedo? Esa es la pregunta central de este episodio. ¿Por qué este proceso nos da tanto miedo? ¿Qué hay tras de esto? Porque yo les garantizo que cuando ustedes profundicen respecto a todo este asunto, el verdadero significado de Satanás y sobre todo Lucifer y lo que es el polo caliente y el polo frío dentro de la figura de Cristo y la figura del enemigo, ustedes van a entender que lo que realmente le da miedo al ser humano es la luz del conocimiento. Pero, ¿por qué? Y que para empezar aquí es importante entender una cosa, mi gente. Cuando uno quiere superarse, cuando uno quiere mejorar, uno obligatoriamente tiene que cambiar, tanto por dentro como por fuera. Y esto es algo que describen estos textos antiguos muy bien y que yo he dicho mucho a lo largo de este podcast. El cambio empieza desde adentro y se traduce hacia afuera. Pero ¿por qué es importante entender esto? Porque muchos de estos textos, o estos textos en general, te hablan de intentar encontrar una verdad del propósito de la vida y de la existencia a través de la superación personal y a través de la introspección y conexión contigo mismo. No por nada, cuando ustedes analizan lo que es la oración y lo que es la meditación, pues ustedes se dan cuenta que son prácticamente la misma cosa. Lo que pasa es que el cristianismo le dice oración y quizá el budismo le dice meditación. El cristianismo quizá le dice la presencia de Dios en tu interior y el budismo quizá le dice alcanzar un estado de iluminación. Pero al final y al cabo, fíjense mi gente, cómo se repite lo mismo. Hablamos de un estado mental superior, hablamos de básicamente lo mismo que es la meditación y hablamos de la introspección y de la búsqueda de la verdad absoluta, por así decirlo. Ahora, ¿por qué parece que instintivamente esto da miedo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que nos da miedo? ¿Y por qué nos da miedo? Claro, muchas personas podrían mencionar posibles factores evolutivos.
Otros podían mencionar, pues mira, sencillamente esta es la evidencia clara de que vivimos en un universo creado, de que vivimos en una Matrix o de una especie, o que vivimos en una especie de proyección holográfica y por eso no queremos buscar la verdad a través del conocimiento y la superación personal. Pues mira, yo no lo sé. Lo que aquí realmente da miedo y lo que realmente pues inquieta es que cuando uno mira en retrospectiva, la vida te obliga a crecer. Da igual cuántos años te tome, da igual cómo sea el proceso, la vida parece estar diseñada para obligarte a crecer espiritualmente y personalmente. Ahora, aquí hay una cosa bien interesante. Hoy en día vivimos en una época en la cual la lógica busca superar a la espiritualidad. Pero ¿qué ocurre? Que obviamente esto se dio con mucha fuerza en el siglo XX, en el siglo XIX también, en donde la lógica y la razón buscaban explicar todo y la figura de Dios se veía cada vez más desplazada, porque claro, según más tú explicas los fenómenos que componen la existencia, más tú vas apartando, teóricamente, ¿verdad? Y supuestamente, más tú vas apartando a Dios de toda explicación. Eso es lo que pensaban muchos en aquellas épocas y es lo que piensan muchos el día de hoy. Pero fíjense cómo hoy en día está ocurriendo algo bien particular. La gente de nuevo está regresando a buscar la espiritualidad. Hoy en día la gente, como mencionamos en un anterior episodio que analizamos un artículo, cada vez está más sola, cada vez hay un estilo de vida más solitario, un estilo de vida más selectivo en cuanto a las personas que yo quiero que me acompañen en mi rutina, en mi día a día y en mi vida en general. Y pues por ende, yo quiero más autoconocimiento. Ese es el pensamiento de hoy en día. Y aquí quiero tener una cosa en cuenta cuando hablamos de esto y hacemos la comparación con los textos antiguos. Y es que mi gente, cuando uno lee la Biblia y otros textos antiguos, volvemos a coincidir en lo mismo. Te dicen que dentro de ti hay una lucha. Tú no eres luz pura, pero tampoco eres obscuridad pura. Tú eres una mezcla de ambos están dentro de ti y tú puedes permitir que uno u otro actúe en función de lo que tú quieras ser en ese momento, luz o obscuridad. Porque claro, si eres pura luz, no tienes la perspectiva que te ofrece la oscuridad, por ende es peligroso. Porque demasiada luz ciega, demasiada luz ciega y daña los ojos. Así que también hace falta la perspectiva de la oscuridad, porque dice el dicho que aquel que no conoce esa oscuridad es mucho más peligroso que aquel que sí conoce su oscuridad. Porque claro, las personas que no conocen hasta dónde puede llegar su oscuridad y su maldad son personas que al fin y al cabo son bombas de tiempo. Porque cuando les toque, porque en algún momento va a tocar tener un encontronazo con tu oscuridad y tú no sabes cómo tú actúas, qué tú dices y cómo tú te expresas en tus momentos oscuros, pues claro, eso te va a traer unas consecuencias que van a tener un efecto sumamente negativo en tu vida. ¿Por qué lo digo? Porque veo a muchas personas por ahí comentando, ¿no?, que yo soy pura luz, ¿no?, que yo solamente me dejo llevar por la palabra de Dios, que yo no mato ni una mosca. Y eso es lo que los quiero hacer entender antes de la intervención de nuestro asistente, mi gente.
que no es que nadie sea santo o nadie sea, ¿verdad?, incapaz de matar una mosca. Yo lo que les quiero decir es que lo que te traducen estos textos antiguos, hasta donde sabemos, es que tanto la luz como la oscuridad está dentro de ti. Por ende, hay que tener mucho cuidado con el concepto bíblico que dice que cuando la esencia divina de Dios entra dentro de ti, tú inevitablemente actúas de la forma que a Dios le agrada que tú actúes. Pues mi gente, hay que tener mucho cuidado ahí. Porque yo veo mucho cristiano que se aferra a esto y dice, no, es que yo actúo solamente en base a lo que Dios quiere porque según las descripciones de la Biblia yo tengo la presencia divina dentro de mí, por ende yo soy incapaz de cometer el mal. Error. ¿Qué es lo que te dice la Biblia una y otra vez? Tú vas a seguir siendo capaz de cometer el mal a pesar de, teóricamente hablando, tú tener la presencia de Dios en tu interior, porque tú eres un simple humano. Entonces, ¿qué es lo que te dicen estos textos? Que como tú eres un simple humano, tú realmente a lo que puedes aspirar es ser la mejor versión de un ser humano que un ser humano pueda ser. Porque claro, no sabemos lo que se siente ser algo diferente a un ser humano. O sea, tú y yo no sabemos lo que se siente ser un perro o lo que se siente ser un gato. Es imposible que sepamos eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esta falta de entendimiento del autoconocimiento y del autodesarrollo y de cómo lidiar con la situación actual, porque no olvidemos que el ser humano es una criatura social, pues hay una crisis psicológica o de la salud mental bien fuerte. Hay una crisis bien fuerte. ¿Y qué pasa? En siglos anteriores esto no se notaba tanto porque la gente ocultaba todo tras la máscara de la familia. No son cosas que se discuten en familia, no son cosas que se discuten en pareja. Pero ¿qué pasa? Que como ahora estamos más solos, pues nos vemos más expuestos porque ya no estamos tan tapados por la tribu, por el nombre familiar. Ahora estamos más solos, la gente nos ve más, la gente tiene más acceso a nuestra individualidad. Y al final y al cabo, pues se ve reflejado realmente lo que somos nosotros. Ahora sí los dejo con la intervención de nuestro asistente, pero no quiero que se vayan sin tener eso claro, mi gente. No se trata de ser perfecto. Yo sé que para ustedes esto puede sonar redundante. Se trata de ser la mejor versión que ustedes puedan ser. Así que ahora sí voy a dejarlos con la intervención de nuestro asistente. Vamos a asegurarnos que este esté bien ajustado. Entiendo yo que sí. Vamos allá. Y aquí creo que vale la pena hacer una pausa, porque acabas de llegar al núcleo del episodio. La idea que estás planteando puede resumirse de una manera bastante sencilla. Conocerse a uno mismo no significa descubrir que somos completamente buenos. Significa descubrir de qué somos capaces y aprender a gobernarlo. Y hay una precisión importante. Cuando hablamos de textos religiosos, filosóficos o antiguos, no necesariamente todos están diciendo exactamente lo mismo. Hay paralelismos interesantes entre tradiciones, pero también existen diferencias profundas. Por eso conviene distinguir entre estos textos coinciden en esta idea y estos textos significan exactamente lo mismo. Ahora bien, tu reflexión sobre la luz y la oscuridad sí permite abrir una conversación filosófica poderosa. Una persona que cree que es incapaz de hacer daño puede ser, paradójicamente, menos cuidadosa con sus propias acciones. Si nunca examinamos nuestra ira, nuestro ego, nuestros impulsos, nuestros resentimientos o nuestras capacidades destructivas, podemos terminar descubriéndolos solamente cuando una situación extrema los activa. El autoconocimiento, entonces, no consiste únicamente en decir, yo sé cuáles son mis virtudes. También implica preguntarse, ¿qué ocurre conmigo cuando estoy furioso?
¿Qué hago cuando me siento humillado? ¿Hasta dónde podría llegar si pierdo completamente el control? ¿Qué deseos tengo que necesito aprender a gobernar? ¿Qué parte de mí prefiero no mirar? Eso no convierte a una persona en malvada, la hace consciente. Y quizá por eso el proceso de crecimiento personal puede resultar tan incómodo. Porque crecer no siempre significa descubrir algo bonito sobre nosotros mismos. A veces significa encontrarnos con partes de nosotros que preferiríamos no conocer. Y ahí aparece nuevamente la pregunta del episodio. ¿Por qué nos da miedo convertirnos en nuestra mejor versión? Quizá porque para convertirnos en esa versión, primero tenemos que destruir algunas ideas que tenemos sobre nosotros mismos. Tenemos que admitir que no somos tan buenos como creíamos, que también podemos equivocarnos, que podemos sentir envidia, que podemos tener ego, que podemos sentir odio, que podemos ser egoístas. Y al mismo tiempo tenemos que reconocer que también somos capaces de amar, perdonar, crear, aprender, sacrificarnos y cambiar. La verdadera madurez quizá no consiste en eliminar nuestra oscuridad, sino en aprender a convivir con ella sin permitir que gobierne nuestra vida. Y esa, mi gente, es una batalla que probablemente ningún ser humano termina de ganar completamente. Porque mientras estemos vivos, seguimos cambiando, seguimos aprendiendo, seguimos descubriendo partes de nosotros mismos. Y quizá ahí esté precisamente la belleza del asunto. No tenemos que convertirnos en seres perfectos. Tenemos que convertirnos poco a poco en seres humanos más conscientes de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Entonces, mi gente, aquí se establece un paralelismo importantísimo cuando uno habla de estos temas, y con esto pues vamos finalizando el episodio. ¿De dónde viene, verdad, esta búsqueda? Esta búsqueda que parece instintiva, ¿verdad? Del significado de la vida. Cuando uno muchas veces se pregunta, caramba, ¿qué significa estar vivo? ¿Por qué y para qué estamos vivos? Porque aunque tú pienses, mira, pues estamos vivos simplemente para aprender y crecer. Pero claro, el problema es que cuando esa perspectiva se confronta y se enfrenta con la perspectiva nihilista, y la perspectiva nihilista también tiene puntos bien sólidos, pues dice, ay caramba, ya no suena tan lindo, ¿verdad? Y claro, al final y al cabo todo esto intenta responder una misma pregunta, cuando tú lo piensas. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Porque por más que a mí alguien venga y me diga, no, yo sé que yo después de morir voy al cielo. Yo sé que yo después de morir voy a tener, no sé, lo que mi religión me prometió. Mi gente, en el fondo eso es mentira. Yo les he dicho que yo creo en Dios. Les he dicho yo que yo soy cristiano. Yo espero ir al cielo, ¿verdad? Pero al final al cabo, en el momento de la verdad, yo no sé qué hay detrás. Yo no sé qué hay del otro lado cuando pues me toque partir de este mundo. Yo no lo sé. ¿Me genera incertidumbre? Obvio. Me genera incertidumbre como cualquier persona. Al ser humano le da curiosidad de ese asunto y intenta responderlo. Claro. De hecho, todo lo que ha creado la humanidad es en base a responder esa pregunta, en parte. Entonces, esto está ligado al miedo a la muerte. Esto también está ligado a la curiosidad humana y al miedo a la superación personal. Pues no lo sé. Eso realmente es una pregunta que les toca responderse a ustedes mismos y conversarla a ustedes mismos con sus amigos, seres queridos y familiares, porque lo cierto es que nadie tiene esa respuesta. Pero pregúntense, porque cuando tienen que hacer algo, o mejor dicho, porque cuando tenemos que hacer algo que sabemos que tenemos que hacer, que nos va a ayudar a alcanzar nuestra mejor versión, no lo hacemos, porque muchas veces procrastinamos, porque muchas veces decimos, lo dejo para luego, porque muchas veces decimos, no me hace falta.
Porque muchas veces decimos, lo prefiero así. Porque claro, sabemos que tenemos que hacer eso porque es lo mejor. No lo hacemos y luego nos quejamos de las consecuencias. Es como la persona que necesita aprender inglés para tener una mejor oportunidad laboral y dice, ay Dios mío, es que me resulta tan pesado. Ay no, en verdad no tengo ganas, no quiero. Tú vas, analizas el estoicismo y el estoicismo te dice, pues mira, las cosas aunque no tengas ganas. Claro, el problema es que hoy en día pues se forza demasiado esa perspectiva del estoicismo de haz las cosas aunque no tengas ganas, con fuerza, empuja, pero lo que no te dicen de eso es que eso es desgastante mentalmente y físicamente hablando. Yo soy de los que opino que las cosas hay que encontrar una forma divertida de hacerlas porque divirtiéndose es que uno aprende, mi gente. Finalizo con eso, con ese paralelismo. Cuando uno analiza mucho a los dos famosísimos personajes de Dragon Ball, Goku y Vegeta, nosotros vemos una clara distinción. Es que Vegeta entrena por entrenar. Porque él dice, yo quiero ser más fuerte que mi rival. Yo quiero ser más fuerte que Kakaroto. Y él va, entrena todos los días con disciplina y le va bien, pero al final lo que le termina faltando es divertirse. Cosa que Goku aplica muy bien de manera inocente, pero ahí está, lo aplica. ¿Qué otra cosa interesante podemos extraer de estos dos personajes? Lo que representan. Ellos representan el desarrollo y el crecimiento personal. ¿Qué pasa? Que cuando ellos se hacen más fuertes, ellos cambian, ellos evolucionan, dejan cosas atrás, aparecen enemigos cada vez más y más fuertes. Un paralelismo directo a la vida. Una cosa importantísima que hay que ver. Así que con eso los dejo, mi gente. Así que nada, quería dejarlos con la última intervención de nuestro asistente, pero no va a ser posible porque pues la conexión acá al otro lado cayó. Pero ya saben, mi gente, lo de siempre. Espero que les haya parecido útil el episodio. Espero que les haya gustado. Realmente me gustaría que, si pueden, me dejen algún comentario respecto a este tema, porque aquí sí me interesa leerlos y escucharlos si es posible. Y nada, próximamente también trataré de traer otro invitado al podcast. Lo que pasa es que se me ha dificultado un poquito, pero estoy en proceso. Así que nada, mi gente, espero que les haya parecido útil. Ya saben que siempre les agradezco por dedicarme un poquito de su valioso tiempo. Que yo, su anfitrión, sin nada más que decir, me despido. Adiós.